Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar acerca de la cirugía de la insuficiencia respiratoria nasal. Vamos a hablar un poco acerca de la anatomía del septum nasal, sobre la técnica de la septoplastía mediante el abordaje maxila-premaxila, la técnica de Cottle, sus indicaciones, acerca de la septoplastía endoscópica, sobre las complicaciones y un poco acerca de la septoplastía infantil. Sabemos que el septum nasal va a estar formado por una porción cartilaginosa y por una porción ósea. La porción cartilaginosa que va a estar formada por el cartílago cuadrangular, y la porción ósea está formada por la lámina perpendicular del etmoides y por el vómer, que la lámina perpendicular del etmoides se va a continuar intracranealmente con la crista Galli. Y aquí podemos observar el septum columelar y el septum membranoso. Podemos observar que el septum va a estar insertado en la cresta de la maxila y el vómer que se va a relacionar con el rostrum del seno efenoidal. Tenemos que la irrigación del septum nasal va a estar dado por la arteria etmoidal anterior, por la arteria etmoidal posterior, por la arteria fenopalatina, por la arteria nasopalatina, por la arteria palatina mayor y la labial superior, que van a confluir para formar lo que se conoce como el plexo de Kieselbach. Y hablando un poco acerca de la septoplastía, dentro de la técnica que se usó primero fue la técnica de Killian, que era la resección submucosa. Aquí se abordaba el septum nasal desde una única incisión y estaba afectado un único mucopericondrio y la incisión discurría detrás del borde caudal del cartílago cuadrangular a una distancia de 2 a 3 milímetros de este. Luego se verificaba el despegamiento del mucopericondrio homolateral y el contralateral se abordaba a través de una condrotomía paralela y algo posterior al borde caudal del cartílago septal. Y con ello se lograba tener indemne una tira condral anterior de 0.5 a 1 centímetro de ancho. En este procedimiento se extirpa una gran porción central del septum nasal, cartilaginoso y óseo. Dentro de los inconvenientes de esta técnica es que habían resecciones importantes del cartílago cuadrangular que podrían producir modificaciones en la columela, la cual se retraía cerrando en mayor o menor grado el ángulo nasolabial. También se dificultaba la corrección adecuada de las deformidades del borde caudal del septum nasal. Producía una imposibilidad de realizar esta técnica de resección de extensos segmentos osteocartilaginosos del septum nasal en niños porque conllevaba un peligro de provocar graves alteraciones morfológicas en el crecimiento mediofacial. Además, la resección del sostén intraseptal sin la reconstrucción de este conlleva que ambos mucopericondrios se encuentren afrontados, generando una fibrosis, la cual va a entorpecer el funcionamiento normal de la mucosa septal, produciendo el síntoma relevante va a ser la sequedad nasal que conlleva la posterior formación de costras. Y además la extirpación del cartílago septal lleva a la abolición del plano de disección subpericóndrico, lo que dificulta una ocasional reintervención, por lo cual la técnica más utilizada es la técnica de vía de abordaje maxila-premaxila, la técnica de Cottle. Aquí esta se plantea más que todo como un procedimiento reconstructivo que permite el acceso a todo el espacio septal sin sacrificar ningún elemento estructural. La extracción de porciones desviadas se reconstruye con injertos autólogos y minimiza la cicatriz y va a permitir una pared medial estable. Y aquí se establece lo que es el concepto global de la cirugía nasal septal frente a la cirugía septopiramidal, porque sabemos que las desviaciones septales conllevan anatomías en la pirámide nasal que pueden ser visibles, como las laterorrinias y la sifosis. Dentro de las indicaciones de la septoplastía está que nos sirve como un acceso para mover y reconstruir el borde caudal del tabique, una vía para modificar la longitud del tabique, también como acceso para corregir deformidades de las crestas o del cuerpo del premaxilar, una vía para corregir la espina nasal anterior, también como un acceso y exposición transeptal de estructuras esqueléticas anormales en nariz con traumatismos previos, para la reparación de perforaciones del septum, para acceso y manejo del absceso y hematomas septales, como una vía para la reconstrucción total del tabique, incluidas las impactaciones centrales septales inferiores y una posible separación intraseptal de los huesos nasales.
Dentro de las ventajas vamos a encontrar que debido a que la incisión se efectúa a través de la piel vestibular por hemitransficción, no se va a alterar la mucosa nasal durante su ejecución. Se va a facilitar el cierre de la herida por la localización anterior de la incisión y es un acceso directo hacia la fascia y ligamentos de la articulación condroósea. También nos permite la reconstrucción total tanto del tabique cartilaginoso como del óseo y va a favorecer las cirugías septales secundarias. Y hablando un poco acerca de la técnica, vamos a comenzar por la anestesia, que la técnica de la anestesia se prefiere la anestesia general, ya que se va a requerir el abordaje del septo posterior. Y es recomendable la aplicación de vasoconstrictores locales en la zona de la cola del cornete medio, en el látigo nasal y el suelo de la fosa nasal. Y el procedimiento se va a practicar también con anestesia local a base de lidocaína al 1%, con adrenalina una proporción de 1 en 100.000. Luego vamos a realizar la incisión del vestíbulo nasal y luego realizamos la incisión hemitransfixiante en el mucopericondrio. Para esto nos vamos a ayudar con un retractor de columela para exponer el borde caudal del septo cartilaginoso. Aquí este instrumento va a abrazar el espacio septal aprisionando suavemente el cartílago y luego vamos a proceder a desplazar este retractor suavemente hacia los territorios más anteriores del espacio septal hasta que nos va a aparecer el borde libre septal. Igualmente lo vamos a percibir por el tacto porque vamos a sentir la transición en la liberación del cartílago respecto al septo membranoso como un chasquido característico. Y en este punto vamos a aprisionar entre las dos valvas del retractor el septo membranoso. Luego lo vamos a bascular hacia la izquierda, consiguiendo que se ponga atención la zona de unión mucocutánea que circunda el plano condral. Luego vamos a incidir el mucopericondrio derecho a unos 2 milímetros por detrás de dicho borde caudal y se va a tratar de la incisión hemitransfixiante. Esta incisión debe ser cuidadosa, procurando de no herir los bordes de la ventana nasal. Este gesto se debe repetir hasta tener la certeza de haber cortado el mucopericondrio en su totalidad, preservando el cartílago. Luego vamos a proceder a la realización de los túneles anterosuperiores, en el cual vamos a exhibir el borde libre septal. El ayudante debe sostenernos una de las erinas que está finalizada en gancho curvo, con la cual va a traccionar el septo membranoso hacia afuera y a la izquierda. Y la otra erina va a estar provista de un extremo distal que tiene un ángulo agudo y nos va a permitir sujetar el plano condral hacia la derecha. Luego se va a iniciar el despegamiento del mucopericondrio. Siempre lo debemos realizar muy adheridos en su porción más anterior con el disector de Cottle, apoyándose sobre el cartílago formado con un ángulo de 85 grados respecto al plano condral. El filo de este disector debe buscar el espacio subpericóndrico. El cartílago aparecerá de un color blanco azulado y brillante característico y se procede evitando cortar los tejidos blandos. Vamos a tratar de disecar con un gesto parecido al de barrer el pericondrio, que va a ir en una dirección hacia atrás y cranealmente. La línea de reflexión del pericondrio se va a hallar bien definida, de un color blanquecino, pudiéndose apreciar el pericondrio con un color ligeramente amarillento. Luego se inicia el despegamiento en la fosa nasal derecha. A tal efecto, se va a barrer con el bisturí hacia atrás, despegando las partes blandas en unos 2 o 3 milímetros en profundidad. Luego se va a invertir el sentido de la disección, que se va a dirigir hacia el borde caudal. Y una vez ya liberado el borde caudal, desde el ángulo septal anterosuperior hasta el pie septal en el ámbito de la espina, se va a contornear dicho borde libre. Se va a iniciar esta maniobra también en la fosa nasal izquierda. Y aquí, no obstante, vamos a proseguir en profundidad en dirección antero-posterior. Aquí ya hemos creado una bolsa subpericóndrica izquierda y en la medida en que se prolonga posteriormente sobre la lámina perpendicular del etmoides, también se va a convertir en subperióstica. Esta bolsa es lo que con mayor propiedad se denomina como el túnel anterosuperior, que caudalmente va a estar delimitado por la cresta de la premaxila, la unión condrobomeriana y etmoidobomeriana. Y aquí tenemos que tener cuidado de fracturar la lámina perpendicular del etmoides para no penetrar en la fosa contralateral. Luego vamos a proceder a la realización de los túneles inferiores, que aquí nos vamos a ayudar penetrando unas tijeras de tipo McIndoe a través de la incisión hemitransfixiante, pero la punta va a estar dirigida hacia abajo y adelante. En un plano por encima de la espina nasal. Estas tijeras se van a ir abriendo delicadamente, evitando cortar.
dándonos lugar a un plano de disección entre el periósteo del maxilar superior y la espina nasal por un lado, y por el otro el labio superior y el músculo orbicular. Se debe abrir estas tijeras repetidamente en 4 direcciones diferentes. Una la vamos a hacer dirigida a la base de la columela. ¿Me escuchan? Sí, yo la escucho. Ah, Sí, la escuchamos, Tania. Continúe. gracias. Entonces, primero la vamos a abrir dirigida hacia la base de la columela y las otras dos lateralmente a la base de la columela las vamos a realizar. Y por último, vamos a separar igualmente entre sí ambas partes mediales de los cartílagos alares. Lo que se ha formado va a ser el plano de disección intraponeurótico a modo de una gran bolsa fusiforme, cuyo eje mayor va a ser el transversal. Va a estar alojado en el seno del labio superior, disponiéndose entre las ambas alas nasales. Y los límites topográficos de esta bolsa van a ser ventralmente el orbicular de los labios, cranealmente la base de la columela, de las ventanas nasales e incluso de las alas nasales, caudalmente la mucosa gingivolabial. Posteriormente se va a hallar el plano perióstico y fibroso que lo va a separar de la espina nasal, la cara anterior del maxilar superior y el borde inferointerno del orificio periforme. Este plano que se creó es lo que Cottrell denominó como plano mágico, que va a permitir la visualización y corrección de la base nasal. Luego nos vamos a ayudar utilizando un despegador Romo tipo McKenty, que va a descubrir el plano óseo rechazando lateral y caudalmente el periósteo circundante. Vamos a desperiostizar la cara anterior de la apófisis horizontal del maxilar superior. Básicamente, las estructuras que debemos visualizar van a ser la espina nasal y las dos crestas piriformes, la derecha y la izquierda. Con un disector despegador curvo de Cottrell se inicia la liberación de los tejidos blandos de la cara posterior del orificio periforme hasta que alcancemos el suelo de la fosa nasal. Luego, cuando ya está descubierto el borde superior de la cresta en su unión con la espina nasal anterior, se debe iniciar el despegamiento del suelo en su porción más interna. Para ello va a emplear el despegador y contorneando la cresta siempre en contacto con el hueso, se va a proseguir hacia atrás y abajo la vertiente posterior de la cresta piriforme. La disección es estrictamente subperióstica. Una vez que se han rebasado los primeros 2 o 3 centímetros, ya la elevación se va a ver muy facilitada. Al palpar el suelo de la fosa, el instrumento va a progresar en profundidad. Y aquí ya hemos creado los túneles inferiores. Es importante que realicemos el despegamiento muy próximo al ángulo diedro formado por el septum y el suelo de la fosa nasal. Aquí podemos observar la desperiostización de la espina nasal. Podemos observar la cresta piriforme, la espina nasal. Podemos observar también el mucopericondrio y el cartílago septal. Luego vamos a proceder a la unión de los túneles. Y aquí ya hemos realizado los 4 túneles independientes entre sí, los 2 anterosuperiores que van a abrazar al cartílago septal y los 2 inferiores que abrazan al septo óseo, que es la premaxila y el vómer. El túnel superior se va a hallar separado del inferior a expensas de una zona de transición muy rica en tejido fibroso, que es densa y firmemente adherida al plano subyacente. En esta zona es donde aparece el mayor número de deformidades. Para proceder a la unión de los túneles vamos a emplear el elevador de Cottrell. La unión de los túneles va a conllevar maniobras diferentes a tenor del tipo y localización de la deformidad a tratar. Por lo general, resulta más cómodo iniciar la unión desde el inferior y en consecuencia subperiósticamente. A veces va a resultar igualmente más sencillo efectuar dicha maniobra desde los segmentos más posteriores del espacio septal. Posteriormente se va a proceder a extenderlo ventralmente. El periósteo va a ser más resistente a la tracción que el pericondrio, por lo que con esta maniobra se van a minimizar los desgarros.
Sin embargo, en los segmentos anteriores del espacio septal, la premaxila va a emitir las alas de la premaxila que nos pueden constituir un obstáculo a una cómoda unión de túneles, como la descrita. En principio, si se está tratando de crestas o espolones muy anteriores, es mejor que iniciemos la disección en la premaxila. También nos puede resultar útil efectuar en primer lugar la unión con el túnel que ofrezca menor dificultad, que en general va a ser el derecho. Si la deformidad es muy acusada en esta zona, simulando un ángulo agudo en la unión condroósea, una condrotomía horizontal, seccionando el cartílago en proximidad al plano óseo, va a simplificar esta maniobra. Y aquí podemos observar la unión de los túneles, en los cuales vamos a ver que aquí se encuentran los túneles inferiores, los túneles anterosuperiores. Aquí podemos ver la incisión hemitransfixiante que hemos realizado. Y aquí podemos observar que esta es la zona condroósea que debemos liberar para que se unan los túneles. Luego procedemos al trabajo septal, que en todas las deformidades que no son estrictamente posteriores se va a efectuar una condrotomía posterior que va a consistir en incidir el cartílago desde un territorio próximo a la unión condrobomeriana hasta alcanzar la región del dorso osteocartilaginoso. Esta incisión va a ser casi vertical al dorso nasal y nos va a aislar el septo anterior del septo posterior. Cranealmente va a alcanzar la unión de los huesos propios con los cartílagos superiores. Igualmente se va a liberar el pie septal del cartílago cuadrangular de su amarre óseo. Por consiguiente, vamos a conseguir un amplio segmento de cartílago septal. Únicamente va a quedar fijo al dorso nasal en su unión con los cartílagos superiores. Una de las lesiones más frecuentes que podemos observar es la lateralización del septo nasal, en la cual vamos a tratar de centrar el septo que se va a desviar hacia una de las dos fosas. Para ello podemos practicar resecciones parciales de bandaletas cartilaginosas que puedan afectar al borde ventral, caudal o posterior del septo cartilaginoso en vecindad a la condrotomía posterior. Aquí se impone recalibrar el tamaño del cartílago septal, que por lo general en la dismorfia suele exceder los límites de las bolsas mucopericóndricas que lo han de alojar. Otra situación que debemos considerar consiste en la deformidad grave o en la fractura del borde caudal del cartílago cuadrangular. Aquí la creación de los túneles anteriores va a ser más laboriosa, ya que la zona se va a hallar ampliamente distorsionada. Raramente la liberación del plano condral va a conseguir normalizar la morfología septal. La resección y recolocación de dicho fragmento debidamente remodelado es una excelente alternativa. Dicho fragmento se va a fijar a la columela, al mucopericondrio o a ambas estructuras citadas a expensia de varios puntos de sutura. En cualquier caso, si se ha practicado una amplia reconstrucción septal, nos va a resultar muy útil colocar unas láminas de Silastic a modo de contención externa que van a abrazar el espacio septal bilateralmente. Estas se van a fijar con puntos transfixiantes. Con ello se va a facilitar una cicatrización más correcta en la línea media. Con frecuencia el septo nasal se va a hallar incurvado o abombado a modo de un vidrio de reloj hacia una de las fosas. En la medida de no presentar líneas de fractura intraseptales, al liberar el cartílago cuadrangular practicando una condrotomía posterior y otra inferior, así como desarticulando el pie septal, este se va a enderezar gracias a la elasticidad del tejido cartilaginoso. Al igual que en las lateralizaciones, se debe verificar el sacrificio de tiras de cartílago que se hallan en exceso. El tratamiento de las deformidades posteriores va a ser más sencillo y cómodo de resolver. Aquí se van a extraer los segmentos deformados y se van a recolocar a modo de mosaico debidamente remodelados para que estos ocupen una posición central. La reaparición de dismorfia se va a deber a no haber recalibrado adecuadamente el volumen del cartílago en su nueva posición. Es decir, el segmento condral es más voluminoso que el espacio que lo debe albergar entre los dos pericondrios. Otra explicación que podríamos tener es que en la tracción desigual que ejerce el pericondrio sobre el plano cartilaginoso durante los procesos de cicatrización, cuando la elevación de este no ha sido lo suficientemente cuidadosa y contiene a cada lado del cartílago cuadrangular cantidades variables y no homogéneas de tejido fibroso. En consecuencia, en el posoperatorio pueden aparecer convexidades o concavidades. Para eliminar la tensión del cartílago septal, se han ideado estrategias también con el emparrillamiento del mismo cross-hatching, que consistía en practicar múltiples líneas de condrotomía en los segmentos cartilaginosos más deformados. Y la finalidad de esto residiría en que durante la cicatrización el septo nasal se pudiera recolocar en una posición más correcta.
Y ya luego vamos a proceder a la reposición septal, que una vez finalizada la corrección septal, debemos aspirar a conseguir que el septo cartilaginoso se encuentre centrado y sólidamente apoyado sobre la espina nasal. De lo contrario, no se va a conseguir un adecuado soporte del dorso nasal. No obstante, no siempre vamos a conseguir este apoyo. Ante esta eventualidad, podemos recurrir a dos recursos diferentes. El primero va a ser colocar un injerto de cartílago convenientemente moldeado donde falta sustancia, y en segundo lugar podemos realizar puntos de fijación rotación del cartílago cuadrangular anclado alrededor de la espina nasal. Este punto nos va a permitir fijar el septo nasal en su posición correcta, pero también va a colaborar para la proyección adecuada del dorso cartilaginoso. Aquí podemos observar el punto de rotación-traslación del septo nasal, en la cual vamos a introducir la sutura de derecha a izquierda a través de la zona caudal e inferior del septum, y va a afectar únicamente al plano condral. Luego, el mismo cabo de la sutura va a atravesar de nuevo el cartílago, pero esta vez va a ser de izquierda a derecha y por último nuevamente de derecha a izquierda. En síntesis, vamos a dibujar un triángulo isósceles con la sutura en el cartílago cuadrangular, que este va a estar cerca del borde caudal en su tercio ventral. Todos estos puntos van a ser intraseptales y no van a afectar al mucopericondrio. Siempre utilizando el mismo cabo de sutura, la vamos a introducir a través de la incisión hemitranfixiante, siguiendo la vertiente izquierda de la bolsa preespinal y perforando la mucosa gingivolabial a la izquierda del frenillo. Vuelve a penetrar en la mucosa gingival perforando el frenillo por delante de la espina nasal. Esto lo vamos a realizar de izquierda a derecha. Ya desde la derecha de la espina nasal, la sutura va a volver a penetrar en la mucosa gingivolabial en profundidad hasta emerger a nivel de la incisión hemitranfixiante. Y aquí va a quedar abrazada y contorneada la espina nasal. Y luego vamos a proceder al cierre de la hemitranfixión, que lo podremos realizar con suturas con un catgut crómico 3 o 4 ceros. Y luego procedemos, podemos colocar el taponamiento, que esta intervención va a finalizar colocando este taponamiento en cada fosa nasal. Y es muy importante que la tensión de este se reparta homogéneamente en cada fosa nasal. Para esto nos podemos ayudar de gasas impregnadas con pomadas antibióticas, que va a ser igualmente útil emplear materiales no absorbibles como el Merocel. Y en aquellos casos donde se han practicado resecciones importantes, debemos reintroducir en el espacio septal el material extirpado convenientemente remodelado a modo de piezas de mosaico. Y por último vamos a culminar con el revestimiento nasal, para lo cual nos vamos a ayudar del micropore. Y ahora, hablando acerca de la técnica de la septoplastía endoscópica, nos podemos ayudar con varios instrumentos como la pinza de Takahashi, la cortadora de Janssen y el elevador succionador de Freer y el elevador de Kotel. Para esta técnica es muy importante también la descongestión de la mucosa nasal, que se van a descongestionar a ambos lados de la nariz con gasas embebidas en adrenalina, o podemos utilizar la oximetazolina. Después de varios minutos vamos a inyectar la lidocaína con epinefrina también en una proporción de 1 en 100.000 en los planos submucopericóndricos bilateralmente. Luego debemos examinar ambos lados del septo nasal. Luego vamos a determinar el lado para realizar el abordaje de acuerdo a la convexidad septal más prominente, ya que la mucosa va a ser más probable que se desgarre durante la elevación del colgajo septal. Posteriormente vamos a realizar la incisión mucosa, que esta la debemos realizar aproximadamente 5 milímetros anterior al lugar donde se realiza la incisión transcartilaginosa. La vamos a extender hasta la unión mucopericóndrica, teniendo cuidado de no marcar el cartílago subyacente. Esta incisión debe ir lo más arriba posible, y si se usa un endoscopio hay que usar su eje para retraer el cartílago lateral superior para mejorar la exposición dorsal. Se va a extender la incisión al suelo nasal, donde se puede añadir un corte posterior de 5 milímetros para mejorar aún más la exposición con el elevador de Kotel. Luego vamos a elevar el colgajo submucopericóndrico a través de la incisión. Lo vamos a elevar despegando de una manera semicircular, comenzando en una dirección
posterior superior, luego abajo hacia el suelo nasal y finalmente de atrás a adelante a nivel inferior. Y luego vamos a dividir el anclaje fibroso de la cresta maxilar usando un elevador de Cottle o el filo de una cuchilla de bisturí número 15. Vamos a raspar a lo largo del hueso subyacente con un movimiento de barrido desde la rama vertical de la cresta maxilar inferiormente hacia el suelo nasal para dividir estas fibras. Aquí debemos tener cuidado de conservar el paquete neurovascular nasopalatino. Luego vamos a continuar elevando el colgajo desde la convexidad de la desviación septal hasta la visión directa, bajo visión directa hasta que se alcance el punto horizonte, que es donde ya no se puede ver la unión entre el colgajo y el cartílago o hueso subyacente. Luego vamos a realizar hemostasia con una succión intermitente y con gasas empapadas con adrenalina. Luego vamos a realizar la incisión transcartilaginosa de 1 a 2 milímetros posterior a la incisión de la mucosa, con un bisturí angulado o marcando el cartílago con la cuchilla. Luego usando un elevador de Cottle para completar la incisión del cartílago. Luego se deben preservar unas tiras de cartílago dorsal y caudal que sean mayores de 1 centímetro para el soporte nasal y de la punta. Luego se va a elevar un colgajo contralateral y vamos a proseguir a resecar parte del cartílago cuadrangular una vez elevados ambos colgajos, que lo vamos a realizar con un cuchillo giratorio y se debe conservar el cartílago para luego reemplazarlo. Luego se elevan aún más los colgajos para exponer completamente las deflexiones septales. La eliminación de este cartílago nos va a mejorar la visión de las deflexiones septales restantes y va a proporcionar un mejor acceso a los puntos horizontes que anteriormente limitaban la elevación de los colgajos. Luego se va a cortar el hueso por encima de la deformación para separar la deflexión de su fijación a la base del cráneo, teniendo cuidado de no fracturar la lámina vertical del etmoides para evitar fracturar inadvertidamente la lámina cribosa. Una vez que la deflexión ha sido separada de la base del cráneo, vamos a retirar los restos de la mucosa alrededor de la deflexión y a fracturar cuidadosamente y eliminando las deflexiones óseas restantes con una gubia. Si una deflexión involucra la cresta maxilar, vamos a elevar la mucosa a lo largo del suelo de la nariz en una dirección de posterior a anterior. Luego se retira la cresta que se proyecta en la vía aérea con un escoplo de 4 milímetros. No se debe seccionar completamente la cresta si es posible, ya que esto puede lesionar el nervio nasopalatino y precipitar un sangrado problemático de la arteria palatina mayor. Luego vamos a sustituir el cartílago retirado luego de ser aplanado y procedemos a realizar la sutura de los colgajos mucopericóndricos, para lo cual vamos a emplear la sutura de Catgut simple de 4 ceros para cerrar la incisión y para coaptar los colgajos mucopericóndricos con un punto de colchonero. Vamos a pasar la aguja posterior y luego anterior a la incisión. Se van a atar los dos nudos para ajustar la mucosa. Se debe tener cuidado con este punto inicial para aproximar completamente los bordes de la mucosa dejando un extremo largo. Se va a usar la misma sutura para cerrar la incisión con una técnica similar de ida y vuelta. Puede ser utilizado posteriormente para coaptar los colgajos mucopericóndricos usando 3 o 4 pases. Finalmente, esta sutura puede ser llevada anteriormente y fijada a la cola larga de la sutura inicial. Aquí las férulas son opcionales después del cierre, aunque nos ayudan a promover la cicatrización y a reducir el riesgo de un hematoma septal. Aquí podemos utilizar las férulas de Doyle que se suturan a través del tabique membranoso y se dejan durante aproximadamente una semana. Y aquí vamos a observar una septoplastía endoscópica. Se comienza realizando una incisión hemitransfixiante en el lado de la desviación. Con la válvula del bisturí protegemos la válvula y ampliamos lo máximo para ir pidiendo, pues. de forma cráneo-caudal. Yo tengo hambre. Inferiormente, realizamos también una pequeña incisión de descarga
Con la punta del bisturí y ahora con el elevador de Cottle, rompemos la fibra del pericondrio hasta llegar al cartílago y exponer así el plano subpericóndrico. Ya con el aspirador despegador, comenzamos a levantar el colgajo mucopericóndrico, siempre de arriba a abajo, tratando de avanzar de superficial a profundo sin meternos en un túnel. Si el campo está exangüe, podemos utilizar instrumentos romos para la disección que evitará laceraciones. Seguiremos despegando hasta encontrar la unión condrósea o hasta pasar la zona de piada. Ampliando con unas tijeras la incisión inicial de forma craneal, disminuimos la tensión del colgajo, lo que reducirá a su vez la incidencia de laceraciones. Preferiblemente con un bisturí de Cottle, aunque en este caso estamos usando el elevador, hacemos una incisión en el cartílago septal tratando que no coincida con la incisión de la mucosa para evitar posibles perforaciones. De esta forma, accedemos al colgajo contralateral dejando 1 centímetro anterior que evitará la caída de la punta nasal. Tal y como hicimos anteriormente, levantamos el colgajo mucopericóndrico del lado izquierdo usando el aspirador despegador. El color blanquecino del cartílago y la facilidad para levantar el colgajo nos indica que estamos en el plano correcto. Una vez despegado el cartílago cuadrangular por ambos lados, procedemos a cortarlo, primero inferiormente y luego superior, dejando 1 centímetro al menos en la zona del dorso para evitar la nariz en silla de montar. Sacamos el cartílago previamente recortado y lo guardamos por si lo necesitáramos más adelante. Puesto que la desviación es mayormente superior, insistimos en ese área para eliminar el cartílago que nos impedirá trabajar luego en la etmoidectomía y la disección del frontal. Para valorar que la septoplastia ha cumplido su cometido, exploramos la fosa nasal derecha y comprobamos que tanto el cornete como el meato medio están accesibles, permitiéndonos así continuar con la SENS. Una vez terminada la SENS, cerramos la incisión hemitransfixiante con Bigrid Rapid 3.0. Daremos 2 puntos a la zona anterior, uno inferior y otro superior, y luego varios puntos cruzados para cerrar el espacio muerto entre ambos colgajos mucopericóndricos, donde antes estaba el cartílago cuadrangular. Para terminar, colocamos láminas de Silastic en ambas fosas nasales. Cortamos láminas de 0,5 milímetros en forma de J con el brazo largo mirando hacia el septum. Se suturan anteriormente para evitar su desplazamiento en el postoperatorio. Luego podemos observar que la septoplastía puede tener algunas complicaciones como ser las infecciosas
que se pueden desarrollar en 1.7 a 2.8% de los pacientes. Se van a desarrollar celulitis del dorso nasal, pueden desarrollarse sinusitis, abscesos septales, meningitis, cerebritis, empiemas subdurales, abscesos cerebrales y también trombosis del seno cavernoso. También se ha visto que se puede desarrollar el síndrome de choque tóxico, que se va a relacionar más que todo con los taponamientos nasales y se caracteriza por fiebre, erupción cutánea, hipotensión, hiperemia de la mucosa, vómito y diarrea. Y el paciente puede presentar una disfunción multiorgánica que va a ir acompañada de descamación de la piel durante la recuperación y se ha asociado a la presencia del estafilococo dorado y a la mediación de esta enfermedad por toxinas. También podemos observar que el paciente puede desarrollar perforación septal en un 5 a 10%, pueden desarrollar insuficiencia respiratoria nasal. La mayoría de las veces se va a deber a la hipertrofia compensadora del cornete inferior en la fosa que previamente a la cirugía septal era la más permeable. Y se puede desarrollar epistaxis por lesión de la arteria etmoidal anterior o esfenopalatina en un 2 a 4%. También se pueden desarrollar complicaciones sistémicas como ser la endocarditis bacteriana o agravamiento de úlceras gástricas. También se pueden desarrollar fístulas de líquido cefalorraquídeo que se van a relacionar con los movimientos que se efectuaron bruscamente al fracturar y remover la lámina perpendicular del etmoides en la región posterior del septum óseo, lo que pudo producir lesiones en la lámina cribiforme del etmoides. También se pueden desarrollar sinequias nasales, ceguera, desvitalización dentaria, que se va a presentar de modo ocasional y se va a relacionar con traumatismos directos por manipulación ósea del premaxilar, que va a resultar en interrupción del paquete neurovascular, la mayoría de las veces a nivel de los dientes incisivos. También se puede desarrollar una proliferación tumescente del cartílago, que va a consistir en un abombamiento progresivo asimétrico de las estructuras cartilaginosas de la nariz o adyacentes a estas, que se va a presentar luego de la rinoplastía y que también puede aparecer sobre los injertos libres de cartílago colocados. Y también se puede formar lipogranulomas, que es el desarrollo de tumoraciones quísticas subcutáneas que aparecen luego de las rinoceptoplastías. Y en términos histológicos se van a caracterizar por presentar tejido de granulación rodeado de pseudoquistes con presencia de células gigantes de reacción a cuerpo extraño y también con células epitelioides y plasmáticas. La etiología está relacionada con la penetración de las sustancias grasas como la vaselina utilizada en los taponamientos nasales a la superficie externa de la pirámide ósea a través de las laceraciones de la mucosa nasal que están producidas durante las osteotomías. Y un tema de controversia es la septoplastía infantil, que tiene un dilema que las deformaciones septales en el transcurso del crecimiento pueden ir aumentando la patología que generan. Y también se dice que una corrección excesiva y poco afortunada puede acarrear una alteración del crecimiento del área nasal con el cortejo funcional y estético que de ello se deriva. Todo esto va a estar condicionado por los factores de crecimiento y desarrollo nasal. Se dice que la resección quirúrgica de la región condromeriana va a arrojar un considerable déficit en el desarrollo de los huesos nasales y en la dentición, y la tasa de crecimiento del septo nasal va a ser muy elevada en el recién nacido y va a ir declinando progresivamente, siendo este fenómeno más evidente a partir del segundo año de vida, toda vez que persiste hasta después de la pubertad. Y la osificación endocondral del septo cartilaginoso va a tener como resultado la aparición de la lámina perpendicular del etmoides, que se va a iniciar tras la primera mitad del primer año de vida. La expansión de esta lámina perpendicular en el plano sagital se va a prolongar hasta después de la pubertad. Y el desarrollo del cartílago septal tras los 2 primeros años de vida se va a caracterizar por 2 grandes factores. El primero es que va a consistir en el balance entre la neoformación del cartílago y la sustitución de este a manos del proceso de osificación endocondral. Y en segundo lugar, se debe destacar el constante proceso de remodelación y una reorientación del cartílago septal en el espacio relativamente más anterior, y ello se va a reflejar por una nariz más prominente en el adulto que en el niño. Se han descrito varios periodos de desarrollo nasal postnatal. El primero es de 1 a 6 años, en el cual va a haber una fase rápida de crecimiento. El otro es de los 6 a los 11 años, en el cual va a haber un crecimiento algo más lento. Y el otro es de 12 a 16 años, en el cual hay un proceso de aceleración del crecimiento.
por muchos cirujanos se ha aceptado que toda cirugía septal se debería realizar alejada de las fases del crecimiento rápido de la pirámide nasal, por lo cual proponen que se debe posponer la cirugía septal hasta después de la pubertad. Y como consecuencia, estos jóvenes se dice que han quedado olvidados y no se toman en consideración todos los mecanismos que van a afectar a la salud de los pacientes, porque estos van a tener abolición del paso de la corriente aérea, lo que va a empeorar la insuficiencia respiratoria nasal durante años. El acondicionamiento, la humidificación y el calentamiento del aire inhalado va a estar perturbado, con las más o menos graves consecuencias fisiopatológicas que ella va a conllevar en este paciente, que le puede producir alteraciones en el crecimiento, en la respiración bucal crónica, que se va a manifestar en los niños con retrognatias y maloclusión dentaria. Por ello, se dice que algunos recomiendan que se deberían realizar estas cirugías de corrección de las desviaciones septales en los niños en las etapas en las cuales hay crecimiento algo más lento, y que debemos de tratar de resecar el menor tejido cartilaginoso posible para evitar las malformaciones del macizo facial en estos niños. Y dentro de las conclusiones están que la septoplastía mediante la técnica de Cottrell permite el acceso a todo el espacio septal sin sacrificar ningún elemento estructural. La septoplastía endoscópica permite una mayor visibilidad de todas las estructuras septales. Y la septoplastía infantil, si se realiza, debe conservar la mayor cantidad de cartílago posible para disminuir el riesgo de malformaciones de macizo facial. Y esto sería todo. Muchas gracias.